Quiero hacer un video rápido, es decir, un video breve contándoles dos cosas. Lo primero que vamos a hablar es el tema de que muchas personas ven una película y ya creen que la película dijo la verdad o no la cuestionan. Eso es lo que pasa en este caso con Interestelar. Esta película de Interestelar es muy conocida en este momento, digamos, es muy famosa sobre el espacio, sobre estos viajes y demás, pero ya los que la ven creen que la película es como que, o sea, toman la película como el religioso cree que la Biblia. O sea, la película en este caso obra como el religioso que cree que la Biblia dice la verdad. Sobre la ciencia, entonces la película ya es la revelación. No se cuestionan el contenido. ¿A qué es a lo que vamos con esto? A tener cuidado porque vemos que hay una influencia poderosa en los imaginarios o en el pensamiento con respecto a lo que vemos, ¿cierto? Pero no, es decir, esas películas tienen una influencia poderosa en nuestra imaginación, por eso tenemos que aprender a saber consumir el contenido como cinéfilos, como amantes del cine, ¿cierto? Porque tenemos que permitirnos poder cuestionar lo que vemos, ya que Interestelar, al ser una película, aunque contiene cosas de verdad, también tiene problemas y en este canal hemos analizado esos problemas, ¿cierto? Así haya ayudado un físico a hacerla, sigue siendo una película y tiene el problema de la relatividad en juego, que es lo que hemos analizado en el canal. Entonces, cuando las personas se acercan a la película y dicen, uy, ya me vi Interestelar, ya tengo la verdad sobre la ciencia. Es como que la película ya reveló todas las verdades, tiene todo claro, no se puede cuestionar. No hagan eso, no hagan eso. Por ejemplo, pueden ver la película a la luz o en relación de lo que hemos analizado en el canal. Van a descubrir sus problemas. Por ejemplo, cuando ellos están en el planeta, hay un planeta que es muy grande, que está cerca, si no estoy mal, de ese agujero negro. Pregúntense, ¿uno podría caminar tan tranquilamente en ese planeta con esa gravedad tan grande, ¿cierto? Del planeta y su cercanía con el agujero negro? ¿Podría caminar tan tranquilamente como lo hacen en la película? ¿Podría caminar así tan a la ligera? ¿Se desenvolverían estos cuerpos en ese planeta que está lleno como de agua? ¿Se desenvolverían tan tranquilamente como lo hacen en la película? No, no lo harían en la vida real, eso no pasaría. Ese tipo de aspectos, cuando uno empieza a analizarlo, eso es lo que va revelando el problema. Ahí hay un problema. Ese tipo de preguntas que acabamos de hacer va revelando esa conexión con el problema de la relatividad. No, no caminarían tan tranquilamente como lo hacen ver en la película. Y eso no es simplemente, ay, pasémoslo de largo. No, a ese es el tipo de cosas que vamos. Hay que ser crítico con lo que vemos. Es decir, hay que cuestionar. Cuando uno ve una película, dice, yo me vi una película. Y puede que la película tenga muchas cosas de verdad, pero la película sigue siendo una película. Y hay que cuestionarla, hay que reflexionarla, hay que meditarla, ¿cierto? Y lo que, insisto, lo que he visto es que tienen un poder sobre el imaginario tremendo, ¿cierto? Entonces hay que cuidar cuál es el contenido que vemos, en el sentido de estar dispuesto a poder hacerle crítica y análisis. Crítica no me refiero, ay, qué película tan mala y ya. No, eso no es crítica. Crítica no es decir, ay, qué película tan mala, sino ver el caso con Interestelar. Ya la gente vio Interestelar y ya cree que ya tiene la verdad de todo, pues, sobre la ciencia con una película. No. Entonces, como hay un poder tan grande que le estamos dando a las películas, hay que quitarle ese poder a las películas. Son para disfrutarlas. No se pueden endiosar las películas. A eso es a lo que voy. Se entretiene uno, puede analizar ciertos conceptos, incluso puede aprender, pero hay que entender
que una película es ficción. Incluso aunque una película llegue a decir que está basada en hechos reales, recordemos que sigue siendo ficción. Entonces hay cosas que van a sacar, otras que van a poner y demás. Entonces todos esos matices, hago este llamado por lo que he notado con Interestelar, que ya Interestelar la vieron y entonces ya la gente cree que Interestelar es como la Biblia, ¿cierto? La Biblia dice la verdad de todo, Interestelar dice la verdad sobre la ciencia y creen que eso funciona así. No, para las personas que analizan, para las personas que son críticas, para las personas que reflexionan y quieren saber, se descubre fácilmente que ni la Biblia ni Interestelar, ¿cierto? Son cosas que no se puedan cuestionar. No, todo se puede cuestionar, todo se puede meditar, todo es analizable, ¿cierto? Todo, absolutamente todo es analizable. No cojan los contenidos así. Los contenidos y más eso del entretenimiento, no cojan eso así. Que puede despertar muchas emociones, sí, pero no cojan las películas así. Lo segundo que quería decir, lo segundo tiene que ver con que nos imaginemos, porque esto lo leí como en una noticia o más bien como en un chisme, pero no voy a desinformar, sino que quiero vincularlo con los contenidos del canal porque se relacionan. Y es si nosotros llegamos a un momento, digamos en el universo, una parte en el universo, en el que vemos que las cosas se están formando más rápido, por ejemplo, galaxias, estrellas, planetas, demás. Hay una formación más rápida de estos elementos. Recordemos que eso no significa que en esa parte eso vaya a probar que el tiempo es relativo o que si se están tardando más para formarse, que el tiempo sea relativo. No, no significa eso. Ya hemos visto que el tiempo es relativo en apariencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esos elementos que están ocurriendo allá, eso igual está pasando en el tiempo. O sea, el tiempo está pasando. Recordemos que para eso tenemos muchos videos en el canal, para entender esa linealidad. El tiempo está pasando, pero entonces, ¿qué es lo que estaríamos descubriendo en este segundo aspecto? Si es que llega a ocurrir, no estamos diciendo que está pasando. Si hay galaxias que se están tardando más o menos en formarse, eso no es prueba de que el tiempo es relativo. El tiempo es relativo solo en apariencia. Eso quiere decir más bien que los elementos que constituyen a estas estrellas, a estas galaxias o planeta, ¿cierto? La configuración que tienen, ¿cierto? Es una configuración diferente, ¿cierto? Ahí hay una configuración diferente, un ritmo de configuración diferente. No quiere decir que el tiempo sea relativo, sino que la manera en la como se estarían configurando estas galaxias o planetas hace parecer como si el tiempo fuera relativo, ya que en la verdad no aparente hemos visto que se mantiene la linealidad. Es decir, las paradojas temporales, como siempre lo suelo decir, no se pueden solucionar. O sea que en su verdad no aparente el tiempo es lineal, solo tenemos el ahora. Como solo tenemos el ahora, hay que entender esta segunda situación que pusimos sobre la galaxia y los planetas enmarcadas en el ahora. ¿Cierto? Que hay una configuración diferente, pero que se está dando en el ahora. Que hay un ritmo de configuración en las mismas diferente, pero ese movimiento de las mismas es un movimiento que se está dando en el mismo ahora. No es que esté en el pasado estas galaxias o en el futuro, no es que haya una extrañeza súper inentendible, incomprensible, inaccesible, sino que eso se está dando en el ahora, pero el modo en que está en el ahora, cómo se desenvuelven sus elementos en el ahora, ¿cierto? Lleva en este caso un ritmo diferente. No significa que el tiempo en su verdad no aparente ha dejado de ser lineal. No, el tiempo sigue siendo lineal. O sea, en todo el universo hay un tiempo lineal, hay una universalidad, hay un fluir del tiempo. Está pasando el tiempo.
¿cierto? Pasa el tiempo sucede, acontece. Insisto, las paradojas temporales. Si quieren ver muchos más videos al respecto, está todo el canal. Pero ¿por qué digo de las paradojas? Porque las paradojas aterrizan a los críticos, le ponen como un freno, por decirlo así, al crítico que intenta negar lo que estamos diciendo acá y le decimos de entrada con un argumento sencillo como las paradojas no se pueden solucionar y como las paradojas temporales no se pueden solucionar, solo tenemos el ahora se desenvuelve, ahí hay un flujo, pasa el tiempo, solo tenemos el ahora. Entonces esta situación de las galaxias o de las estrellas o de los planetas que notemos que llevan ese ritmo diferente de formación, de constitución, ¿cierto? Que podría llegar a impresionarnos como si, uy, aquí hay otra física en juego, aquí están ocurriendo otras leyes. No, no están ocurriendo otras leyes. Todo se está dando en el universo, en la universalidad, en el pasar del tiempo. Pero su configuración, su ritmo, en este caso, digamos que no es el usual, no es el esperable, ¿cierto? Pero es una anomalía que de todas maneras se enmarca en esa universalidad del tiempo y el espacio de una manera totalmente coherente, de una manera totalmente comprensible, sin que le tengamos que meter magia, ni misticismos, ni extrañezas, ni cosas, nada. Todo esto se da en el universo. Esto lo digo para que también no se vaya a pensar que este tipo de situaciones, digamos que prueban la relatividad y destruyen el enfoque de este canal. No, para nada lo destruyen, sino que lo que estamos haciendo acá es enmarcar o dar cuenta de cómo aquellas situaciones, cómo esas anomalías en la formación, en la manera en cómo se desenvuelven, ¿cierto? En esa diferencia de formación, aún así participan del tiempo y del espacio estas galaxias. Entonces, si por ejemplo, una galaxia, digamos que tarde tantos años en formarse, muchos años pues en formarse. Y entonces que hemos visto que eso ha pasado con muchas galaxias. Entonces nosotros sacamos, digamos, un promedio y la ciencia dice, las galaxias se demoran tantos años en formarse. Entonces ya como que establecemos ahí. En términos generales, una galaxia se demora tantos años en formarse porque ya hemos comparado muchas galaxias y su formación y entonces en general una galaxia se demora tanto. Si llegamos a una parte del universo y vemos que eso está pasando, digamos, está pasando más rápido, ¿cierto? La formación se demoró más o menos. Ahí no es que el tiempo, o sea, lo que quiero que se entienda, ahí no es que el tiempo se volvió, digamos, relativo, sino que en apariencia. O sea, en apariencia. Parece como si el tiempo fuera relativo por la manera diferente en la que se están comportando la formación de las galaxias, planetas o estrellas, diferente en relación a la usual manera de comportarse de las galaxias normales, del estándar que ya habíamos hecho de los planetas. Parece con verdad, ¿cierto? Que se negara el enfoque del canal, pero no, recordemos que en su verdad no aparente el tiempo sigue siendo lineal, sigue siendo universal. Solamente es la manera en la que se están desenvolviendo los elementos que componen estas anomalías de estas nuevas galaxias, planetas o estrellas, que la manera en la cómo se comportan generan ese efecto de como si el tiempo fuera relativo, ¿cierto? Entonces nosotros esperábamos tipo que una galaxia se demorara muchísimos años en formarse y se demoró muy pocos años. Y esto se puede pensar en varios sentidos con planetas y demás. Ustedes ya los pueden deducir o ir analizando. Entonces vemos esa diferencia y es como, wow, esto se sale de la física. No, eso está enmarcado en la física. Recordemos que eso está en el universo. Esas galaxias diferentes están en el universo. Entonces todo esto se enmarca en ese sentido, sino que eso va a dar la apariencia, por la manera en la que se están comportando esos elementos que la constituyen, va a dar la apariencia como si el tiempo fuera relativo, pero ya hemos dicho que en su verdad no aparente el tiempo sigue siendo lineal y absoluto. Espero que se haya entendido este segundo aspecto. Es muy interesante porque
esto lo pueden utilizar porque la ventaja de explicar este tipo de cuestiones acá es que nos ahorramos que críticos lleguen al canal planteando este tipo de cuestiones que no tienen cabida, y además demuestra la manera, la capacidad que tiene esta teoría de articular estas diferencias, de articular estas otras cuestiones que parecen como salidas de la teoría de acá, pero no están por fuera, sino que participan de lo que acá estamos analizando con total coherencia, sin empezar a enredar a nadie, ni complicarnos, ni inventar algo nuevo. No, todo eso hace parte del universo y lo enmarcamos acá de una manera sencilla. Es la manera en la cómo se comportan esos elementos que hace parecer como si el tiempo fuera relativo, y esas anomalías en últimas, digamos que no son tan anomalías porque aquí ya las entendemos muy fácil, ¿cierto? O sea, se enmarca, todo eso se enmarca, todas esas diferencias están enmarcadas, por decirlo así, en la universalidad, en lo infinito, en ese tiempo y espacio universales, y pueden ser comprensibles en ella, y no hay que empezar a inventar conspiraciones y no hay necesidad de meter nuevos dioses. Entonces acá en este video hicimos dos asuntos interesantes. Lo primero es, ¿qué fue lo que vimos en el primer aspecto? Tener cuidado con las películas que vemos, no en el sentido o sea, en el sentido de ser críticos con el contenido, porque ya vemos que tienen mucha influencia las películas en los imaginarios. Como tienen mucha influencia, hay que tener cuidado respecto a nosotros de tener la capacidad de analizar, de tener la mente abierta, a tener apertura nosotros. Es decir, vimos una película, es una película, ¿cierto? Entonces podemos analizarla. Porque es impresionante lo que ha pasado con Interestelar. Es como Interestelar, es como una especie de Dios, pues, que nadie puede cuestionar, ¿no? Recordemos que los dioses son imaginarios. Y recordemos que una película, cualquier cosa humana se puede cuestionar. Entonces, cuidar el impacto de nuestra construcción mental, ese sería el primer aspecto. Y el segundo, ya vimos acá como esas anomalías que se podrían utilizar en en la manera en la que se forman galaxias, estrellas y demás, que se podría tomar como una crítica para tumbar los análisis del canal. No, por el contrario, todo eso se enmarca ya en esta teoría y lo hemos explicado de una manera sencilla y fácil.